programa, de iniciar este año con un programa más que busque hablar de la palabra, que busque profundizar en la palabra. Nuestro deseo es realmente que el Espíritu Santo sea el que nos revele, el que nos hable y el que nos lleve a profundizar más en lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Entonces, los saludamos, el pastor y yo. Pastor, por favor, saluda. Buenas noches, qué bueno tenerlos acá una vez más en este nuevo año, empezando con este Más como Cristo, y esperamos primero que estén allí conectados y en segundo lugar que sea, como lo ha sido para nosotros, de edificación para ustedes. Antes de continuar, quisiéramos contarles unas pequeñas modificaciones que hicimos respecto al programa. Una es que ya no se va a hacer semanal, sino se va a hacer mensual. Entonces normalmente va a ser el tercer jueves de cada mes para que se conecten, no se lo pierdan. Vamos a continuar con el tema que dejamos inconcluso el año pasado respecto al fruto del Espíritu Santo. También vamos a continuar haciendo los programas en vivo para el que quiera interactuar, hacer preguntas o comentarios. Vamos a estar escuchándolos por el canal de YouTube. Ahora sí vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Ya hablamos sobre el fruto del Espíritu Santo en general, hablamos sobre el amor, sobre la paz y sobre el gozo, y hoy nos gustaría entonces hablar sobre la paciencia. Y la paciencia tiene muchas definiciones, pero yo tomé una de Martín Lutero que me gustaría compartir con ustedes, que dice: la paciencia es esa cualidad que permite a una persona soportar la adversidad, el daño, el reproche, y la hace paciente para esperar la mejora de quienes le han hecho mal. Obviamente es una definición que es muy bíblica y es realmente lo que queremos hacer el día de hoy, independientemente tal vez de lo que de hecho investigamos y vamos a comentar más adelante respecto a lo que en nuestra cultura y en la sociedad se considera como paciencia. Hoy queremos ver esa perspectiva bíblica de la paciencia. Entonces vamos a comenzar hablando de qué dice la Biblia sobre la paciencia. Normalmente, paciencia es una palabra que en español difícilmente tiene un sinónimo. La paciencia es paciencia y ya, de pronto espera, podría ser similar, pero en la Biblia la palabra paciencia no siempre tiene la misma traducción. Es decir, hay diferentes palabras en los diferentes versículos que traducen la palabra paciencia en español. Por ejemplo, en latín, que pues ya fue una traducción después que se hizo de la Biblia, paciencia viene del latín patiens, que significa el que padece, y eso quiere decir que esa definición ya nos habla de sufrimiento. Y en griego también tiene una definición. No sé, pastor, si nos quieres contar un poco sobre esa definición que encontraste de paciencia en griego. Bueno, la definición que conseguí o que encontré, que estamos investigando de paciencia en griego, es una palabra compuesta que es macrotumía. Entonces macro para nosotros es fácil entenderlo porque entendemos que algo macro es algo grande. Pero en este sentido, esa palabra macro no está tan enfocada a lo, pues sí es enfocada a lo grande, obviamente, pero lo está tomando en términos de distancia, de algo muy largo, de algo muy lejano. Y entonces la palabra tumía significa ira o furor o una pasión muy exacerbada. Y entonces lo que dice es la distancia, lo que se demora a alguien para caer en el enojo. Para entonces, hablando con, bueno, no lo hablamos, sino Laurita me hizo un comentario cuando me dijo el tema, me dijo, lo que nos es fácil a los dos, me dijo. Y obviamente la entendí y mirando, pues la paciencia no es fácil y leyendo, investigando, era fuerte, y acá dice que es cuando uno tarda, la palabra dice lento para la ira. Y pues obviamente cuando ya uno lo mira a su propia vida, se da cuenta que la palabra está compuesta por esto, y son personas que son tranquilas, o sea que tú ves que están en un trancón y no se desesperan, que están en la fila del banco y no son como de pronto el pastor que empieza a impacientarse, tocar los muebles para que la gente se apure o algo, sino que lo tolera con calma, y tiene que ver esto naturalmente hablando de un carácter. Entonces esa fue la parte que encontré. En la parte de la definición, o de pronto cuando cogemos esta palabra y la separamos, entonces como explicaba el pastor, hablamos de, por un lado, macro, que es largo o duradero, también otro significado es duradero, y de dumía, que es temperamento. Yo pensaba inevitablemente en las personas que por naturaleza tienen un temperamento
que tiende a explotar con mucha dificultad. O sea, podríamos decir que el punto de ebullición de estas personas es muy alto. Para realmente ver a estas personas fuera de control o fuera de sus casillas, pues tiene que haber pasado algo muy grande. Entonces hablamos también de un temperamento que por naturaleza es capaz de aguantar, que creo que esta palabra prácticamente significa eso, un temperamento duradero, un temperamento que es capaz de aguantar mucho. Sin embargo, sí me gustaría que entendiéramos que hay una diferencia entre el temperamento natural de muchas personas con la paciencia como ese fruto del Espíritu Santo que solamente puede producir Jesús en nuestras vidas. O sea, la paciencia de Jesús supera la paciencia de cualquier persona que conozcamos que es nuestro referente de paciencia. Bueno, eso no se compara jamás a la paciencia que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Porque una persona que tiene un temperamento naturalmente paciente, por supuesto, va a reaccionar de una forma más tranquila, más calmada, y es algo que innatamente pues Dios le dio. Sin embargo, el Señor quiere que pensemos más allá de esa paciencia, vayamos más allá y entendamos que la paciencia que nosotros debemos anhelar entonces es la paciencia de Jesús, y es una paciencia que trasciende todas las expectativas. Es decir, es la paciencia que Jesús tenía en su liderazgo cuando tenía que aguantarse los comportamientos de sus discípulos, la paciencia que Jesús tuvo para esperar hasta tener 30 años y comenzar su ministerio, la paciencia que Jesús tuvo en el Getsemaní cuando oró al Señor y aceptó su voluntad y tuvo que caminar, porque el tema de la cruz no solamente fue el momento de la crucifixión, sino fue un camino de sufrimiento que él ya sabía que venía, y fue esa paciencia de soportar hasta el más grande dolor. Entonces creo que es importante que entendamos que no estamos hablando de una paciencia natural, sino de una paciencia sobrenatural que solo da el Espíritu Santo. Y por eso quisiera preguntarte, Paz, ¿por qué la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo? Primero quisiera hacer algo que me dejó todo esto que estamos estudiando, y antes se lo estaba comentando antes de entrar al programa, y tiene que ver con cómo cuando nos detallamos a estudiar la palabra podemos entender que el fruto del Espíritu Santo es el que produce en nosotros un cambio. Entonces, cuando tú me hablas de esto de la paciencia, porque es importante y qué es lo que hace en nuestras vidas, en primer lugar hay que entender que hay personas que son pacientes naturalmente. No es el caso tuyo, no es el caso mío. Pero hay gente que sí es tranquila, que de pronto no se exaspera. Tiene que ver también con de pronto esa gente que por temor prefieren el conflicto, entonces nunca dice nada, aguanta. Personas que por conveniencia de pronto, o simplemente su carácter. Pero esta parte es la que tienen naturalmente las personas, y podríamos decir que son de admirar. Pero es más admirable cuando alguien que de pronto no tiene paciencia y llega a los pies de Cristo puede desarrollarla. Pero este desarrollo en Cristo no es algo que yo me esfuerzo a hacer, como en la parte del peso que uno dice, bueno, salgo y hago ejercicio o cuido mi comida, y es algo que tiene que ver netamente con el esfuerzo humano. La paciencia no es algo que yo cultivo como algo que yo quiera generar en mi vida, sino que viene como la consecuencia de la relación con el Espíritu Santo, que me permite a mí tener algo, y leía una definición diferente, y es que en el cristiano la paciencia es la capacidad que tiene de pasar momentos difíciles, circunstancias adversas, sin que esas circunstancias rompan su comunión con Dios. Y me impactó eso, porque tal vez me miraba yo en el caso, y cuando hay una angustia, cuando hay un problema, cuando hay algo que no se dio como yo quería, generalmente lo que hacemos es, pero nos enojamos, y en el último que pensamos es Dios, o sea, que rompió nuestra comunión. Entonces tal vez para mí por eso es la importancia de la paciencia. Y ahorita que hablas de eso, yo quisiera hablar de lo que no es paciencia, porque creo que también podemos encontrar definiciones o sinónimos de paciencia, o personas que consideran que la paciencia a veces es estar inactivo, es pasividad, es conformismo, y yo creo que no tiene nada, o la paciencia de la que habla la palabra no tiene nada que ver con eso. La paciencia que la palabra quiere hablarnos o quiere revelarnos, y que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, es una paciencia al contrario muy activa. Hebreos 12:1 dice:
por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces acá ya está diciendo que la paciencia implica correr. O sea, la paciencia se da durante la carrera que esta persona está corriendo. No se habla de una paciencia que se da cuando esta persona está esperando que otros corran por ella o demás. Y es de pronto lo que tú hablabas respecto a que muchas veces la paciencia natural, o sea, la que viene por naturaleza, puede tener que ver más es con esa inactividad, pero el Señor nos manda es a tener paciencia, pero actuar en el momento. Entonces actuamos siguiendo las indicaciones de Dios, aprovechando las puertas que se abren y aceptando las que no se abren, que habla sobre cómo esa paciencia es activa y es confiar en el Señor. Entonces creo que es importante que entendamos que la paciencia no es conformismo ni inactividad, sino es mientras vamos corriendo la carrera de la fe, vamos teniendo paciencia. También creo que es importante ver los sinónimos de paciencia en la palabra, en cuanto a que muchas veces la paciencia habla de permanencia, por ejemplo, de perseverancia. Entonces de eso también se trata la paciencia que el Señor quiere que tengamos. Y yo pienso que una palabra con la que yo realmente relaciono mucho la paciencia es resistencia. Creo que la mayoría de veces cuando la palabra habla sobre paciencia, habla sobre esa capacidad de resistir. Por ejemplo, la paciencia con la que resistimos las ofensas de otras personas hacia nosotros, la paciencia con la que resistimos las circunstancias desalentadoras, la paciencia es resistencia ante el sufrimiento también. Realmente la paciencia me habla de esa resistencia y por ende de esa fuerza. Entonces no tiene nada que ver con una persona que sea débil o que sea perezosa. Una persona paciente, pues la paciencia que viene del Señor realmente es esa paciencia que se caracteriza por esa fuerza y esa resistencia ante las circunstancias adversas. Entonces cuando hablamos de la paciencia como fruto del Espíritu Santo, como bien decía el pastor, hablamos de una paciencia que no nace de nuestra carne, porque la carne produce carne, el Espíritu produce Espíritu. Entonces todo fruto que venga realmente del Espíritu pues va a demostrar el carácter de Jesús y va a mostrar a Jesús. Entonces cuando yo me esfuerzo por ser paciente con mis métodos y mis propias ideas y mis propias, no sé, planes de disciplina, que no digo que esté mal, pero si yo me esfuerzo mucho es en cambiar lo externo, como hemos hablado varias veces, sino lo interno, esa paciencia no va a perdurar y no va a tener ningún fruto espiritual, ninguna trascendencia espiritual, porque no viene de mi comunión con el Espíritu Santo. Entonces es importante separar esa paciencia que realmente es parte del fruto del Espíritu Santo a la paciencia natural o la paciencia que tal vez yo quiero mostrar en mis fuerzas. También creo que, y lo hablábamos en un programa, este fruto del Espíritu Santo no podemos desligarlo del carácter, de la palabra carácter, porque realmente el fruto del Espíritu Santo es ese carácter de Jesús que Dios está moldeando en nosotros. Y cuando relacionamos la paciencia con el carácter, creo que entonces estamos hablando de algo permanente y no de algo esporádico, no de algo inusual, ocasional. O sea, tengo paciencia en algunos momentos y en otros no. No, realmente cuando el Espíritu Santo forma esa paciencia en nuestro carácter, ese carácter que es el que sale a relucir en los momentos de impulsividad, en los momentos extremos, en los momentos repentinos. Cuando la paciencia está en el carácter y no en la emoción, va a fluir o va a ser inevitable que yo reaccione con paciencia. Pongo el ejemplo, no sé, el tráfico, que es algo que inevitablemente a muchas personas molesta. O no sé, alguien me empujó en el Transmilenio, es un momento inmediato, yo tengo que pensar cómo reaccionar, o sea, no me da espera. Y si yo realmente tengo esa paciencia en el carácter, pues mi carácter va a salir a relucir y yo voy a ser paciente, igual con los juegos de mesa y demás. Cuando yo veo en esos momentos de reacción que tal vez me falta paciencia, es cuando puedo empezar a pensar que algo está pasando con ese fruto del Espíritu Santo en mi carácter. Ahora creo también que es importante preguntarnos qué beneficios trae la paciencia en mi vida. Puede ser una pregunta obvia, pero a veces
pensar o detenernos a pensar en lo bueno que es el Señor con nosotros, en lo bueno que, la buena obra que Él está haciendo, en realmente esas riquezas espirituales que Él está permitiendo que tengamos. Yo no hablo tanto de riquezas materiales y demás, porque sí, seguramente el Señor también da la provisión, pero creo que lo que más como cristianos podemos resaltar y agradecer del Señor es este tipo de riquezas espirituales. O sea, el hecho de que el Señor quiera darnos algo tan bueno como la paciencia es maravilloso. O sea, Él no nos está pidiendo que seamos pacientes como un sacrificio, Él nos está formando con paciencia porque también hay unos beneficios. Entonces quisiera preguntarte, Paz, ¿qué beneficios trae la paciencia en la vida del cristiano? Gracias. Antes de contestarte, estaba prestándote atención y quisiera primero ampliar un poquitico algo que tú dijiste de la resistencia. Pero ¿por qué lo quiero ampliar? Porque también le comentaba a Laurita que algo que descubrí, o sea, que me admira de la palabra es entender cómo ella tiene realmente la respuesta a nuestra vida. Nosotros a veces somos muy simples y pensamos que es la salvación y ya. Uh-huh. Pero ¿qué es la impaciencia? Es simplemente una condición del corazón caído. Y leí en lo que estaba investigando, leí algo que me sentí cacheteado, me sentía bofeteado por lo que decía, porque decía que cuando uno anda todo el tiempo corriendo, y entonces yo soy una de las personas que anda todo el tiempo corriendo, entonces decía lo que leía, usted tiene que mirar si lo que está en desorden es su horario o lo que está en desorden es su corazón. Y me impactó esa parte, o sea, ¿qué es lo que está en desorden? Y entonces viene lo que tú hablas del tráfico, pero entonces como la enfermedad de la paciencia, más bien de la prisa. Uh-huh. Entonces a mí me pasa, alguien me va a hablar y bueno, ¿qué va a hablar? Pero rápido, o sea, ya, porque no tengo tiempo de escucharte. O necesito algo y lo quiero tomar. Y acá era donde venía la palabra resistencia que tú tomabas, porque sí es cierto, de pronto la capacidad que tengo de tolerar una ofensa y no reaccionar bruscamente, la capacidad que tengo de tolerar una enfermedad. Pero también hay algo que me llama la atención y es cuando hay deseos en mi corazón que yo quiero ya. Y a veces sin darnos cuenta somos como los niños pequeños cuando son malcriados y quieren algo y nos comportamos así. Entonces yo puedo tenerlo con mi esposa porque ella no hace algo que yo quiero ya, porque todo gira en torno mío y puede que yo ame a mi esposa, pero en ese momento me estoy amando más a mí, estoy amando más mi deseo y me coloco por encima de ella y por encima de una relación para satisfacer lo que yo tengo y se muestra en la impaciencia que tengo. Entonces obviamente cuando entiendo eso, el beneficio es poder entender que eso, y tiene que ver también con la fe, me ayuda a crecer en fe. Tú colocaste ahorita un texto de Hebreos, y en Hebreos habla sobre esa parte de crecer, pero déjame leer un momentico algo que está en Santiago, y en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, varias cosas que quiero resaltar. Primero, ¿cómo sé yo que soy paciente? Cuando tengo que exponer mi vida a situaciones donde voy a mirar si soy paciente. Si a mí todo me llega, si nada me falta, si todo me sale como yo quiero, si la gente se mueve al ritmo mío, o sea, mi paciencia no está probada, todo está saliendo como yo quiero en mi autoridad. Pero la paciencia es probada cuando vienen adversidades, cuando vienen situaciones difíciles, y en ese momento es cuando viene la prueba. Ahora, el último versículo dice: para que seamos completamente perfectos y cabales y que no nos falte de nada. Dios quiere que seamos cabales. Tú me estás hablando del beneficio. El beneficio es que lleguemos a ser perfectos y cabales como Dios quiere. ¿Cómo llego yo a ser cabal? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, atravesando pruebas. Entonces, una de las equivocaciones que tenemos en estos días con el evangelio, no en la iglesia, sino estoy hablando en términos generales, es que se nos habla de un evangelio muy, muy de qué necesito, qué quiero y Dios te lo da. Que nada tiene que ver con el esperar, con el aguardar. A muchos les fastidia la palabra proceso. Anoche los que vieron el servicio, o los que estuvieron acá en la iglesia, recordarán que hablábamos de Moisés, y cómo Moisés, cuando está saliendo de Egipto para huir, mató a un egipcio. ¿Por qué mató al egipcio? Por impaciente. O sea, yo arreglo esto a mi modo y lo soluciono, y maté al egipcio. Pero después de un proceso, 40 años en el desierto solo y después 40 años llevando a un pueblo, ¿qué dice la palabra sobre Moisés? Dice: y Moisés era el hombre más manso sobre la tierra.
Pero eso que fue el hombre más manso fue lo que Dios hizo a través del proceso. Entonces creo que el beneficio es llevarnos a ser perfectos como Cristo quiere, pero también a tener una vida equilibrada y una vida tranquila. Porque tal vez mirando esto yo entendía que la falta de paciencia no nos permite tener tranquilidad. Sí, me parece muy importante lo que dice el pastor, porque creo que esa paciencia inevitablemente se relaciona con los otros aspectos del fruto del Espíritu Santo. De hecho, hay una pregunta que quisiera leer de Freddy Soto que dice: ¿cuál es la diferencia entre paciencia y dominio propio? Y bueno, primero a mí me gustaría decir que todos los aspectos del fruto están relacionados. Entonces, claro, es inevitable hacer la comparación. Por eso es el fruto. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Nada más pensando en el amor, el gozo y la paz, que son los tres aspectos que mencionamos antes, de que vienen justo antes en el versículo de la paciencia. Pensamos en que no puedo experimentar amor, gozo y paz en las situaciones difíciles o de sufrimiento si no tengo paciencia. Sí puedo experimentar amor, gozo y paz cuando las cosas van bien, pero si no tengo estas tres junto con la paciencia, no puedo experimentarlos de una forma plena en todas las temporadas de mi vida. Entonces, pensando en la diferencia de dominio propio y paciencia, ¿tú qué dirías, pastor? Ya hablamos de la relación, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, bueno, lo que tú acabas de aclarar es muy, muy importante, pero creo que la paciencia es más frente a una situación que se presenta en el momento y el dominio propio es frente a una situación en la que puedo tomar una decisión. Entonces, en la que te puedo tomar una decisión, yo tengo el dominio propio de siempre optar por dejarme guiar por el Espíritu Santo y no ceder frente a una tentación o algo que yo quisiera hacer. En la paciencia es cómo enfrento una situación donde no se trata de que yo decide, sino que salió. Entonces, por ejemplo, el trancón en la calle. No es que tenga que tener dominio propio, no, tengo que tener paciencia, Dominio propio cuando viene una tentación. Entonces, voy a contarles algo interno. Estoy tratando de cuidarme y Laurita, muy, muy hermosa, me trajo una perita. Y miré la pera con no una pera fruta, ¿no? No, una pera, una pera de pan. harina, con azúcar sí, por encima y todo. Y claro, la miré con dolor, pero en ese momento que tuve que ejercer a través del Espíritu Santo dominio propio, porque por mí me la como. Pero entonces el dominio propio es más con respecto a decisiones y la paciencia a actitudes frente a situaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con el pastor. Estaba revisando y buscando respecto también al tema del dominio propio. Creo que el dominio propio también tiene que ver con, bueno, igual que la paciencia, con nuestra conducta, pero también es no solo no hacer, sino hacer, porque la paciencia más la relacionamos con la espera, con aprender a esperar en el Señor. Por eso la diferencia entre paciencia natural y paciencia del Espíritu. La paciencia del Espíritu es la espera en el Señor, o sea, no es la espera en nada o la espera en mi propia capacidad o en lo que yo pueda hacer más adelante, ni en las circunstancias, ni en la vida, ni en el universo, sino es la espera en Dios, en un Dios que ha demostrado su fidelidad, su amor y que nos dice constantemente que sus promesas son verdad y que sus promesas se van a hacer realidad. Entonces creo que esa paciencia habla es de esa espera activa, pensando en la espera y la confianza. Mientras que el dominio propio, y recuerdo que una vez precisamente tuve la oportunidad de predicar respecto al dominio propio, tiene más que ver con el control, y las palabras que encontramos en la Biblia que traducen dominio propio tienen que ver es con ese control, con esa mandar sobre mí mismo. Obviamente no soy solo yo, sino es cuando yo permito que el Espíritu Santo sea el que mande sobre mí mismo, y en ese sentido es en un panorama más general. Entonces yo mando sobre mí mismo cuando decido no comer tal cosa, yo mando sobre esos instintos y esos impulsos de mi carne. Entonces tiene más que ver con, diría yo, el dominio propio, muchas veces como con refrenar o con hacer cosas que naturalmente no quiero hacer. La paciencia se relaciona mucho más, pienso yo, con la espera. No sé si queda No, está claro. Perfecto lo que tú estás diciendo, pero solamente quería agregar una cosa muy pequeña y es con respecto a nuestra actitud frente. Por eso les digo que este tema me confrontó tanto. Tal vez en la pregunta que hace Freddy, si yo en el dominio propio, por ejemplo, cedo a una tentación, entonces digamos que de cierta manera soy consciente de que merezco un castigo o de que estoy en pecado delante de Dios y que tengo que arrepentirme. Pero generalmente no vemos la impaciencia como pecado. Pero la impaciencia sí es pecado.
Porque la impaciencia es como que no aprender a esperar en Dios, a aguardar en Dios, a saber que Dios tiene el control. Entonces, tal vez complementando, no me retracto de lo que dije antes porque ya lo dijimos, pero en un momento de impaciencia hay una situación difícil económica. Entonces yo estoy impaciente porque quisiera que se solucionara ya, pero esa impaciencia me puede llevar a tomar una decisión equivocada que me saque de la voluntad de Dios. Entonces, tanto la impaciencia como la falta de dominio propio pueden producirse o dar como resultado una actitud pecaminosa delante de Dios. Quería agregar eso. De hecho, en la parte de los beneficios que trae la paciencia, yo quería ser muy práctica. Había pensado, resistir al diablo. ¿Y por qué lo puse así? Lo puse así porque creo que, y bueno, también lo encontré en la definición de Lutero más adelante. Él dice: cuando el diablo descubre que no puede vencer a ciertas personas por la fuerza, trata de vencerlas a largo plazo. Para resistir sus continuos ataques debemos ser pacientes y esperar pacientemente a que el diablo se canse de su juego. Entonces yo pensaba, de hecho, que como cristianos debemos ser muy sabios y debemos apegarnos y aferrarnos a lo que la palabra dice respecto a las cosas que creemos que son ciertas pero no lo son. Es decir, acá me está hablando de una lucha con el diablo. Ya sabemos que de pronto en algunos cursos de teología o cursos en la iglesia, sabemos que los principales enemigos del cristiano, lo que se llamaría el enemigo del cristiano, o con las fuerzas, digamos así, o las cosas con las que el cristiano debe luchar, es el mundo, el enemigo y la carne, ¿cierto? Y cuando hablamos entonces de esa lucha con el enemigo, a veces hablamos mucho de reprender al enemigo y de diferentes tácticas contra el enemigo, pero realmente lo que yo veo en la palabra es resistir al diablo y él huirá de ustedes. Y esa resistencia, vuelvo a la palabra paciencia, tiene que ver con aguantar. Con realmente, o sea, no es tanto el de reprender como empujándolo y pensando que se va a ir, sino realmente es aguantar los ataques del enemigo, porque creo que esa táctica puede implicar impaciencia, es decir, lo hice y yo ya asumo que entonces no voy a tener ningún zarandón de Satanás, ningún ataque más de Satanás, no, porque como yo ya lo reprendí, entonces no pasa nada. Creo que la palabra me habla es de permanecer firme, saber qué va a suceder, pero yo tengo que resistir, y acá me está diciendo a largo plazo, pacientemente, porque sea que en el momento tenga una lucha, una tentación, o sea que en el futuro la tenga, tengo que estar preparado para resistir. Entonces creo que esa paciencia, producto del fruto del Espíritu Santo, me va a ayudar a resistir los ataques y las tentaciones del enemigo. No sé si vas a decir algo, Paz. ¿Me escuchan? Estamos teniendo Listo, dificultades ya, ahora sí, técnicas. ya, perdón, había un problema acá técnico. En eso que tú dices, bueno, te dije hace un momento Moisés, el hombre colérico, y pasa a ser el hombre más manso sobre la tierra. Juan, todos lo tenemos como Juan, una dulce paloma que no hace nada, pero el Señor le dice hijo del trueno. Pero hay algo que me llama la atención con lo que tú estás diciendo a largo plazo. Macrotumía, paciencia, es en el tiempo soportar. Entonces yo quiero es reprender y ya, y mañana me levanté y no pasó nada, no es en el tiempo. Pablo tuvo que pasar un proceso, y en una de sus cartas Pablo dice que ha orado 3 veces para que Dios quite un aguijón que hay en su carne, y el Señor le dijo, claro Pablo, te lo voy a quitar, has pedido algo que... No, Pablo, Dios no le dice eso, y estamos hablando de una oración de Pablo, y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tal vez tenga que ver con lo que dije hace un momento. O sea, si a Pablo todo le saliera bien, o sea, no tuviera ninguna prueba, podría llegar a caer en el error de decir, oiga, yo soy bárbaro, o sea, ¿cómo hago de bien todo? Porque tenía un ministerio muy fuerte en cuanto a la revelación, su palabra, la prédica, todo lo que había. Pero tal vez Dios necesitaba tenerlo siempre pegado a Él, dependiendo de Él. Y nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a apartarnos de Dios. Y a veces esas situaciones que pasan en el largo tiempo, esas oraciones que a veces nosotros pensamos que no se contestan, no, tal vez no es que no se contesten, sino que se están contestando de la manera
que Dios quiere y en el proceso lo está haciendo. Algo que quiero hablarlo, pero no, porque pienso que es más para el final del programa, pero apenas hablamos de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es, a través de la prueba, formar el carácter de Cristo. Por eso es que no es simplemente reprender el diablo y que salga a nosotros, sino entender o preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo en medio de esta situación que estoy viviendo. Sí, me parece completamente necesario y creo que no había entendido sino hasta el momento en que me puse a estudiar la paciencia en la Biblia, lo importante que realmente es para el Señor que seamos pacientes y que aprendamos a ser pacientes, porque es un camino de aprendizaje. Es mediante las pruebas que el Señor prueba nuestra fe y forma nuestra paciencia. O sea, la paciencia, de hecho, en el versículo que tú leíste, creo que era en Santiago, muestra la paciencia como una recompensa en sí misma, porque realmente es una recompensa. Una persona paciente, obviamente una persona que tenga el fruto del Espíritu Santo, porque ya hablamos que no se trata de que yo tengo paciencia y amor, pero no gozo y paz, no, porque es que estamos hablando de un solo fruto, que si viene del Espíritu Santo va a venir todo el fruto. Entonces, cuando hablamos de paciencia, hablamos de un beneficio grandísimo. Yo pensaba incluso también en la bendición financiera, cuando en Proverbios 13:11 dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Creo yo, interpreto yo, que esto me está hablando de la paciencia en mis metas y en la forma en la que yo veo el dinero. Es decir, la riqueza lograda de la noche a la mañana. Yo pienso que en la actualidad y en nuestra sociedad se vende mucho la idea de ganar y ganar y ganar y ganar una fortuna y trabajar y trabajar y trabajar, y tal vez también ver coachings o formas o métodos de ya no, entonces si la meta normal era era en 20 años, no, ahora con este nuevo método puedes lograrlo de 20 años en 5 años y así. Y entonces estamos hablando de esa necesidad por lograr acelerar los procesos y no disfrutar los procesos. Pero la palabra dice que el fruto del arduo trabajo es el que realmente aumenta con el tiempo. Está hablando del esfuerzo y del trabajo, y está hablando incluso del ahorro. En otras traducciones lo llevan un poco más al tema del ahorro. Entonces creo yo que hasta nuestra percepción del dinero, que a veces consideramos algo muy mundano, algo banal, algo lejos de lo espiritual, tiene que estar mediada por esa paciencia y por ese fruto del Espíritu Santo, porque así es que realmente el Señor nos bendice y va a traer bendición a nuestras vidas. Yo pensaba en lo que tú decías de cuando una persona se pone metas y tiene sueños y demás, pero es una persona impaciente, entonces una de dos: o va a seguir sus sueños y sus metas sin importar los valores que tenga que transgredir o las áreas de su vida que tenga que sacrificar, sin importar la opinión de Dios, porque por esa impaciencia no se detiene a escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. O son sueños que de pronto uno que otro sí estaban también en el plan de Dios, pero como es acelerada, no espera el tiempo perfecto de Dios, y como tú lo decías, Paz, puede llevar a acelerar procesos, sacrificar cosas que el Señor no quería que hiciera, o a tomar decisiones que no quería que hiciera. Pensemos en Moisés de nuevo. El Señor tenía pensado a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. O sea, era algo que el Señor ya tenía, pero la forma del Señor no era matar al egipcio. Eso no era lo que el Señor quería, pero tal vez por la impaciencia, o no sabemos bien, de Moisés, ese proceso entonces ya llevó a unos años en el desierto de Moisés, cuando se casó con Séfora, y todo un proceso más largo. Y bueno, con el pueblo de Israel ni se diga, otros 40 años en el desierto. Entonces creo que es importante entender que esa paciencia, esa perspectiva de paciencia con la que yo voy a mirar todas las áreas de mi vida y todas mis decisiones, me va a ayudar a caminar en la voluntad del Señor. Quiero agregar algo en lo que acabas de decir, porque me parece tremendamente importante, y es cómo todos los personajes de la Biblia, si uno mira, fueron tratados en paciencia. Porque cuando estabas hablando hace un momento, recordé a Abraham. Dios le dio una promesa de un hijo. ¿Por qué nace Ismael? Por la impaciencia de Abraham y de Sara. Porque prometieron y necesitamos la promesa ya. Y la incredulidad que va relacionada a la impaciencia. Entonces acá tiene que ver con algo,
y es donde creo que es donde Dios tiene que hablarnos, y es que la impaciencia lo que hace es quitar a Dios del centro del corazón, porque mi mirada está puesta en alcanzar lo que quiero alcanzar, o en solucionar el problema que tengo, o en salir de este momento que es fastidioso. Por eso la definición que yo daba de la paciencia como la capacidad que tenemos de atravesar pruebas sin que esas pruebas rompan mi comunión con Dios. Porque en una situación económica, en una situación familiar, en una situación de salud, entonces corro a cualquier cantidad de cosas. Muchas veces me da dolor escuchar cristianos que están pasando por situaciones de enfermedad y en lugar de esperar en Dios, entonces les dijeron que hicieran esto, que fueran a tal lugar, y empiezan a buscar respuesta en la impaciencia. Entonces mira cómo la impaciencia nos lleva a pecar, nos lleva a apartarnos de Dios, que es lo que tú estás hablando. Entonces por eso no es un tema menor, y creo que a Laura le pasó exactamente lo mismo que a mí, y es que la paciencia no era algo como que cuando empezaba, no, la paciencia no, esto es más importante de lo que uno puede imaginar. Era lo que quería agregar. Sí, y realmente la paciencia, hablando de los beneficios que puede traer, también trae muchos beneficios en mi relación con Dios y en mi relación con otros. Entonces yo pensaba en mi relación con Dios como la persona más paciente, la persona más paciente en el mundo es Dios, porque la palabra misma habla de Dios como el que más nos tiene paciencia. Desde Génesis 3, ¿no? Desde Génesis 3 nos viene aguantando, sí. Creo que era un comentario de Sproul, no, de Spurgeon, no recuerdo bien, que hablaba sobre cómo él veía la paciencia de Dios en cada día que Dios le añadía de vida. O sea, el hecho de que Dios lo mantuviera vivo aún siendo él como era, ya para él era suficiente paciencia del Señor. El hecho de que el Señor lo haya salvado aún siendo como era una evidencia grande de la paciencia del Señor. Entonces el Señor, obviamente, ese gran modelo de paciencia es la fuente de toda paciencia, y por eso cuando hablábamos de yo no puedo producir paciencia por mí mismo si no estoy no puedo, solo puedo producir paciencia conectado a la fuente de la paciencia, que claramente es Dios. Pero cuando Dios vino y se hizo carne y mandó su único hijo a la tierra, vemos entonces en Jesús ese modelo perfecto de paciencia y lo que implica esa relación con Dios. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que Jesús tenía paciencia cuando oraba al Señor, cuando esperaba la guía del Señor, tenía paciencia, ya hablamos, cuando aceptaba la voluntad del Señor y confiaba en la voluntad del Señor. Entonces, esa paciencia que Jesús tenía era también lo que le permitía tener esa comunión con su Padre, porque esa paciencia era esa espera con confianza en lo que su Padre le dijera. Y nosotros, pensando en esa relación, no podemos tener intimidad con el Señor y una relación con el Señor y esperar cumplir la voluntad del Señor si no tenemos paciencia, porque como bien decía el pastor, cuando uno no tiene paciencia es impaciente, valga la obviedad, y entonces muestra es incredulidad porque no está esperando en el Señor. Y recordemos, y esto me parece muy importante, que Dios quiere personas que estén dispuestas a obedecer y a hacer su voluntad. Una vez hablamos sobre cómo la palabra habla de la oración, y dice que la oración del desobediente prácticamente es repugnante para el Señor. O sea, el Señor no le agrada la oración del que no tiene en cuenta su voluntad, ni tiene en cuenta sus mandatos, ni su palabra. Entonces es importante que entendamos eso. Para Dios es importante que hagamos su voluntad, que escuchemos su voz y seamos pacientes para caminar paso a paso en lo que el Señor tiene para nosotros, para dejar que Él enderece nuestros pasos, como dice también la palabra. Y aquí quiero hablar de algo que mi esposo me molesta, porque yo últimamente he estado un poco insistente con el tema de una película que vi. Entonces fue una película que habla sobre el accidente aéreo que tuvo un equipo de rugby uruguayo en los Andes. Y bueno, yo vi la película, y normalmente cuando yo veo una película y una historia que me gusta o que me parece importante y que puedo aprender, me pongo a investigar en YouTube artículos, y eso hice. Entonces encontré una entrevista que le hicieron a los sobrevivientes. Me pareció muy curioso porque en la entrevista les preguntaron sobre Dios. Entonces les preguntaron sobre cuál era su perspectiva de Dios en ese momento versus su perspectiva de Dios en la actualidad. Y muchos de ellos
decían o dijeron que en ese momento fue donde realmente reconocieron la existencia de Dios y reconocieron que había un Dios que tenía un plan, y de pronto sintieron esa cercanía, fue como ellos lo describen, una experiencia espiritual. Sin embargo, uno de ellos dijo que aún estando en una situación en la que, recordemos, ellos estaban en los Andes y era nieve alrededor, tenían ropa escasa, alimento no tenían, o sea, estaban despojados de todo. Entonces él decía prácticamente que era despojado de los elementos de la sociedad que brindan esa ilusión de control, esa ilusión de satisfacción, es que realmente reconocían quién era el que realmente tenía el control. O sea, quién era realmente la persona de la que dependían. En ese momento no podían depender del supermercado que proveía alimentos, del salario que la empresa les daba, de absolutamente nada más que de la montaña. Y una montaña que en plena nieve, o sea, una fotografía majestuosa. La mayoría de ellos decía, a pesar de haber estado 2 meses allá sobreviviendo, ellos decían que no podían dejar de contemplar lo maravilloso de la escena que veían día a día, sobre todo en la noche. Es uno de los cielos más hermosos, y ellos no podían evitar hablar o pensar en Dios y en la magnificencia de Dios. Entonces yo pensaba, realmente es muy difícil para nosotros, y hablando de la paciencia, tener paciencia en un mundo que nos da esa ilusión de controlarlo todo, en una actualidad que nos trata de proveer todo, que trata de darnos satisfacciones efímeras, ¿no? Porque son momentáneas. En un momento tenemos un carro, pero ya no estamos satisfechos con este carro, entonces queremos otro carro, y así sucesivamente, y eso se disfraza con un pensamiento, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando uno es un pensamiento de empuje, digámoslo así, en este momento, emprendedor. Bueno, sí, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero creo que cuando toda en mi vida es eso, adquirir y adquirir, y nada me satisface, o sea, cuando eso es mi todo y eso es lo que impulsa en mi esperanza de vida, yo estoy dejando de entender que el que me satisface es el Señor. Y como nos decía Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez viene de un corazón que ha encontrado su satisfacción en el Señor. Entonces, cuando yo pensaba en esta situación paralela del accidente y demás, decía, es muy difícil tener paciencia en la actualidad. O sea, realmente es un desafío, es un reto, porque en esta sociedad vamos a 1000 y es la inmediatez, y uno se aburre ya de ver un video que dure más de 3 minutos porque el contenido está diseñado para eso, para entretener. Entonces uno quiere ver una receta, pero ahora no es como antes. Antes yo me acuerdo cuando era chiquita que quería ver una receta y ponía Home and Health o Gourmet o alguno de esos canales, y me tenía que aguantar 1 hora en la que habían como 3 propagandas cada una de 5 minutos, a esperar el resultado de la receta. Ahora uno no se aguanta ni 30 segundos y que la receta tiene que ser así rapidísimo. Y yo pienso que por eso y por nuestra cultura y lo que nos venden es tan difícil tener paciencia. No sé qué pienses tú al respecto, pastor. Es que obviamente es un tema muy amplio, y yendo a lo que tú dices, déjame hablar primero de la enfermedad de la prisa de la que hablamos hace un momento. Entonces, voy a hablar por mí, desafortunadamente. Pero entonces quiero hablar muy rápido porque pienso que hablando más rápido voy a ganar más tiempo. Leo muy rápido porque pienso que leyendo más rápido voy a hacerlo más tiempo. No tengo, cuando escucho un mensaje de WhatsApp de audio que veo 2 minutos, ya 2 minutos ya mi cara es de ¿qué tanto van a decir? Porque no van al grano en la paciencia. En el semáforo, entonces cuando va uno en el semáforo, ¿cuál es la fila que voy a coger? ¿Cuál será el conductor más rápido? En el supermercado o en el cajero del banco, mirando. Cuando tú te sientes que fuiste por la fila más rápido, te sientes héroe, te sientes, yo soy muy pilo. Cuando piensas que estás en la fila más larga, te frustras, te sientes derrotado porque es la impaciencia. Y tú colocaste un tema muy, muy importante, Laurita, y creo que es algo que hemos venido hablando. Y voy a hacer la aclaración que hizo Laura porque me parece espectacular. No te estamos diciendo que no trabajes, no te estamos diciendo que no tengas sueños, no te estamos diciendo que en tu vida no haya una organización, porque todo eso es parte de nuestra vida cristiana. Lo que estamos diciendo es que vivimos en un mundo
que nos coloca tantas demandas, un mundo donde para sentirnos acorde o para sentirnos aceptados tenemos que tener no sé cuánto dinero, no sé cuánta fama, no sé cuántos reconocimientos o qué sé yo, que eso nos impide tomar tiempo para Dios, porque estoy ocupado. Entonces quiero preguntarte, ¿cuántas veces has dejado de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces has dejado de hacer tu devocional? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que de pronto era para glorificar a Dios? Porque estabas muy ocupado, porque era muy importante lo que tú estabas haciendo. Y te genera impaciencia, porque inclusive sales de tu casa atropellando a tu esposa, atropellando a tus hijos, a todo el mundo, porque tienes afán. Y no hemos tenido esa calma que Dios demanda de nosotros. Cuando tú colocabas el ejemplo del avión que se estrelló en los Andes, claro, me despierto y lo que tengo que esperar es a que llegue la noche, porque ni siquiera tengo esperanza de si voy a estar vivo al día siguiente. Y cuando no me queda nada, lo que me queda es Dios. Y a veces el problema es que tenemos tantas cosas que pensamos que no necesitamos a Dios. Ahora, no es que ahora Dios no, Dios actúa con cada uno como quiere, pero a veces Él nos quita cosas para llamar nuestra atención, para decir, ¿estás mirando lo que tú quieres, lo que a ti te importa? ¿O me estás mirando a mí? Entonces creo que es tremendamente importante lo que estamos diciendo y que tiene que ver con una palabra tan sencilla como la paciencia. Y yo pensaba, ¿por qué es tan difícil en la actualidad ser paciente? No puedo hablar de épocas anteriores porque no las viví, solo lo que de pronto uno ve en documentales y lee sobre historia, pero en la actualidad yo sí creo que con el avance tecnológico que nos facilita la comunicación, y es que ya es muy difícil uno no poder comunicarse con la excusa de la distancia, porque ya es muy sencillo, y ni hablar del chat que es inmediato. Entonces, en este momento nos están viendo en vivo. En vivo, por ejemplo, y a veces uno también se impacienta cuando no le responden rápido, porque antes era el telegrama y esperar días, o con carta y esperar meses a la respuesta. Ahora nos acostumbramos a no esperar. El avance tecnológico de pronto también nos permite acceder a la información de una forma más rápida. Entonces, cuando yo era pequeña, yo todavía tenía que ir a la biblioteca, y si yo quería investigar una pequeña cosa, no era buscar en internet, no, me tocaba buscar en el libro grande que hablaba del tema general y buscar la cosa específica. Ahora ya no es así, entonces ya tampoco estamos acostumbrados a esperar por la información. También tenemos el avance de la inteligencia artificial. Tuvimos una discusión también con mi esposo respecto a eso, y es como eso nos facilita, sí, claro, muchas tareas, pero también impide que las realicemos. Ya, por ejemplo, con esta traducción simultánea, pues uno ni siquiera tiene que ponerse a estudiar un idioma, porque te traduce simultáneamente lo que tú quieres decir. Y bueno, diferentes cosas que creo que igual nos acostumbra a tener esa ilusión de control, porque realmente es una ilusión que de pronto es en los desastres sobrenaturales, cuando decimos no controlamos absolutamente nada. O sea, los humanos nos creemos la gran cosa, pero realmente no lo somos. Y entonces vemos cómo esa incertidumbre, esa falta de conocimiento muchas veces y esa falta de control hace parte de la experiencia humana. O sea, nosotros no estamos diseñados para tener el control sobre todo, porque para eso está Dios. O sea, el único que tiene los atributos, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, y el único que realmente lo tiene todo para controlarlo todo es Dios. Nosotros no. Y si tratamos de meternos o usurpar ese papel, entonces vamos a vivir en una constante frustración, ansiedad, depresión, porque realmente no sabemos manejar la espera. Entonces creo que es bastante importante. Incluso yo pensaba en los factores de pronto que producen impaciencia. Uno es esto, habituarse a la inmediatez, que es acelerar una vida que de por sí es muy corta, que yo también reflexionando digo, ¿por qué yo? Porque yo, como el pastor lo decía al principio, soy un poco acelerada, impaciente. ¿Cuál es mi necesidad de adelantar tanto las películas? A mí, en las pequeñas cosas, creo que también es un ejercicio que obviamente la paciencia la produce el Espíritu Santo. Uno puede ser consciente de las cosas pequeñas en las que está ejercitando o acostumbrándose a esa impaciencia y detenerlo. Entonces yo procuro esas pequeñas cosas no hacerlas. O sea, yo antes adelantaba las películas porque me estresaba ver lo que no me interesaba.
o cosas que para mí no eran importantes, y lo mismo en general, y ya trato de no hacerlo porque creo que eso que produce más impaciencia en mí y no me permite valorar lo que el Señor quiere que yo valore. Es lo que hace es que yo maltrate el tiempo y trate como de jugar con un tiempo que es estable. O sea, yo no puedo acelerar la vida que el Señor me ha dado porque Dios quiere que yo viva cada momento. Creo que otro factor también es esa necesidad de control de la que hemos hablado. Tú lo decías, pastor, los bebés nacen así. Los bebés lloran porque se impacientan, porque no los cambian, porque no los alimentan y necesitan esa satisfacción de esa necesidad. Pero el ser humano aprende y el bebé aprende que tiene que esperar. Un padre tiene que enseñarle a su hijo paciencia. Exactamente, y eso es lo que Dios también hace con nosotros. Claro que en nuestra naturaleza la paciencia no es fácil, pero el Señor nos enseña que debemos esperar porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y realmente creo también que otro factor puede ser confundir una necesidad con un deseo. Es decir, muchas veces en mi cerebro, porque un artículo que yo leí hablaba sobre cómo funciona el cerebro y es como el cerebro después de ponerse una meta, entonces trabaja para conseguir esa meta y sentirse satisfecho y después va a la otra. Entonces cuando yo confundo la verdadera necesidad, hablo de alimentarse, de cosas primitivas, ¿sí? Hablo de eso, cuando el cerebro confunde esa necesidad con un deseo, es cuando yo empiezo a sentirme enfermo por no cumplir ese deseo. O sea, me empiezo a sentir como cuando no me alimento, con dolor de cabeza, con náuseas, cuando realmente no se trata de una necesidad urgente. Entonces, cuando yo pienso que esos deseos tienen que sí o sí darse y son necesarios para mí, entonces sacrifico el sueño, sacrifico cosas que realmente sí son importantes, sacrifico mi relación con Dios y no entiendo que es Dios el que llena mis necesidades. O sea, lo necesario Dios ya lo llena. Yo no tengo por qué angustiarme ni por qué preocuparme por eso. Entonces creo que es importante que consideremos que aunque es difícil en esta sociedad practicar la paciencia, debemos despojarnos y alejarnos de esas cosas, de estos factores que realmente nos están haciendo impacientes y más bien acercarnos a la fuente que es el Espíritu Santo. Y en ese sentido, para finalizar, quería preguntar, pastor, ¿cómo puedo ser paciente? Para eso quisiera leer una parte de la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, primero leo esa parte, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces hasta ahí va, dice, nos gloriamos en la esperanza de Dios, y está hablando del plan de salvación, que confiamos en Cristo, que Él nos cambia, nos transforma. Ok, listo, está ahí va bien. Y dice gloriarnos. ¿Qué es gloriarnos? Gloriarnos es tener un supremo gozo, un gozo grandísimo. Tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Cuando, por ejemplo, tú estás hablando de adelantar el programa de televisión para no ver las cosas que no te interesan, es porque tú quieres ver lo que te interesa, lo que te produce gozo, te llama la atención, y eso se da a todas las áreas de la vida. Entonces dice que mi mayor gozo debe ser Cristo, mi supremo gozo. Pero el siguiente versículo es más impresionante porque dice: y no solo esto, sino que también nos gloriarse es profundo gozo, en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahí lo que está hablando es que el resultado máximo es que la prueba que Dios permite es para formar la paciencia en mí. Y la paciencia produce fe, y la fe me acerca a Dios. Así que Dios lo que quiere es que nosotros estemos siempre conectados a Él. En lo que tú decías, y es algo que en lo que Dios como que me martilla mucho a mí en la cabeza, y vuelvo a aclarar, no estoy diciendo que no tengamos sueños. Yo tengo sueños como cualquier persona, un viaje, mejorar un carro, qué sé yo, las cosas normales. Pero eso no debe ser la prioridad cuando yo confronto con Dios. Dios es lo primero. Y yo, por cambiar un carro o por tener un viaje o por algo, no puedo exponer, colocar en riesgo o descuidar mi relación con Cristo. Y cuando la prueba viene, lo que Dios quiere es como decirme: oye, ven, estoy yo, dependes de mí.
Y cuando la paciencia me lleva a esa dependencia de Dios, lo que tengo es una estabilidad emocional, tanto para conmigo como para con los demás, porque no solamente tengo paz con Dios, sino voy a ser paciente y amoroso con las demás personas. Entonces yo decía, y esto era lo que quería dejar ya para el final, no sé si tengo otra intervención, pero si no, para tomarlo acá, y dije que la paciencia es la capacidad de pasar por momentos difíciles con la mira puesta en Dios, sin perder mi comunión con Dios. Y el mejor ejemplo, ¿quién fue? Cristo. Porque tú dijiste, no solamente fue la última semana, o no fueron solamente las últimas horas cuando ya iba a la cruz del Calvario, sino fue del mismo momento en que nació, y todo lo que él vivió en su vida en esta tierra, lo que mostró fue una permanente paciencia. Sufriendo oprobios, sufriendo humillaciones, sufriendo desprecios, sufriendo maltratos, y todo lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Así que creo que la paciencia, y hoy termino este programa amando la paciencia y orando al Señor para que lo produzca, porque obviamente reconozco que no soy paciente, pero también lo veo ahora como una debilidad espiritual. Entonces sería eso lo que yo diría. Y me gustaría también orientarlo al tema de mi relación con el otro, porque creo que esa paciencia, visto como esa resistencia a la ofensa, no creo que hable de resignación o de rencor, porque tal vez la paciencia de no responder en el momento, o bueno, pensar que no responder en el momento puede ser paciencia, pero guardar un rencor, pues es algo contradictorio. Pienso que la verdadera paciencia es la que resiste la ofensa y espera y confía en el Señor, que sea que esa persona tuvo la culpa o sea yo, el Espíritu Santo va a hablar con esa persona, va a hacer la obra en esa persona, y yo me encargo de lo único que tengo que hacer, que es amar a Dios y a esa persona. Creo que en ese sentido la paciencia es una muestra de amor. Permíteme decir algo que acabas de decir, y lo digo porque lo he visto en personas. Cuando decimos que una situación difícil no rompa mi comunión con Dios, obviamente si alguien me ofende, y yo digo, sé que soy paciente, no pasa nada, pero me voy respirando odio, rabia, resentimiento, ya se rompió mi comunión con Dios. Y en esa impaciencia por buscar venganza, conozco personas que llevan años esclavizadas a un rencor y a un odio y a una impaciencia por no querer tener la paciencia de la que Dios nos habla. Entonces creo que abarca muchas áreas, o sea, no solamente es una cosa de carácter, soy paciente, tranquilo, como tú dijiste, no hago nada. No, nuestro temperamento es nuestro temperamento. Yo no voy a dejar de ser acelerado en el sentido de que hago las cosas rápido, qué sé yo, pero sí me llamas de una actitud espiritual frente a las situaciones de la vida. Y entonces, de pronto, para resumir y concluir, quisiera recordar algunos puntos que el pastor ha mencionado, que también yo he mencionado, para responder a la pregunta con la que queremos, la respuesta a la pregunta con la que queremos que ustedes se vayan, y es cómo puedo ser paciente. Uno, el pastor lo hablaba mediante las pruebas. Leía Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 4, y hablaba sobre cómo esas pruebas que a veces no nos gustan, de las que tanto renegamos, son las que realmente van a producir paciencia en nosotros. Dos, conectados a la fuente de la paciencia, y hablamos entonces de esa comunión con el Señor. Y creo que a mí me gusta mucho una analogía que explican en una página que se llama Escuela Bíblica, y es como cuando uno ve un fruto colgado en la rama de un árbol, uno no piensa que es ese mismo fruto el que se produjo, que la rama se esforzó mucho por producir fruto. Realmente el que se encarga de la producción del fruto es el árbol. Lo único que las ramas hacen es exponerse al sol, a la lluvia y a los cuidados del árbol, a lo que emana de la raíz del árbol. Y creo que en ese sentido debemos entender, como con todo aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es imposible producir paciencia si no permanecemos conectados al árbol. O sea, si no permanecemos conectados al Señor, va a ser imposible, independientemente de las circunstancias, del viento, del calor, que a veces incomodarnos ya nos separa del árbol. No, estamos hablando de permanecer. 3, cediendo ante el Espíritu Santo. Y quería usar el término que de hecho también encontré en esta página, ceder, porque creo que ni siquiera se trata
de un esfuerzo propio terrible, o lo que hemos hablado tanto de hacerlo en nuestras fuerzas y poner un montón de objetivos para ser paciente, más que el objetivo de ceder ante el Espíritu Santo, ante la influencia del Espíritu Santo, los cuidados del Espíritu Santo. Y cuando yo hablo de ceder ante el Espíritu Santo y a su influencia, pues hablo de la palabra, ceder ante el estudio de la palabra, lo que escucho de la palabra, ceder ante la oración, incluso la misma iglesia, ante las exhortaciones sabias de mis hermanos. Eso hace parte también de ceder ante el Espíritu Santo. Y finalmente aprender de la Biblia, porque como hablábamos, hay muchos ejemplos de la Biblia sobre personas pacientes. Ya hablamos de Dios, hablamos de Jesús. Job es tal vez el ejemplo también que más se usa respecto a la paciencia. Finalmente, Job, después de todo lo que le dijeron los amigos y la esposa, él siguió esperando en el Señor. Obviamente tuvo momentos de dificultad, pero él incluso llegó a decir, aunque Él me mate, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Estamos hablando de una paciencia que fue probada por circunstancias extremas. Y de Job y otras personas de la Biblia, Moisés, también podemos aprender. Entonces, leer la palabra nos va a mostrar ejemplos de paciencia y va a tal vez también poner ese deseo en nosotros de ser realmente pacientes como Dios quiere que seamos pacientes. Y solo quiero finalizar, porque el tiempo en televisión es corto, con este pasaje en Mateo 6, versículo 25 al 34, que dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y me encanta porque aquí el Señor nos da la solución final, con lo que tal vez queremos que ustedes se vayan también, y es: el Señor no nos está pidiendo que nos preocupemos por nada más que por buscar su reino y llevar una vida justa. Ese es nuestro papel, darle gloria a nuestro Padre, amarlo a Él, amar a otros, servirle a Él con los talentos y capacidades que tenemos. Pero realmente nuestra tarea no se trata y nunca se ha tratado de preocuparnos por mañana, porque como dice más adelante, el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y de hecho muchos teorías que hablan sobre y estudios que hablan sobre la ansiedad explican que es esa preocupación también por el mañana, por qué va a pasar, por cosas que no han sucedido. Y es algo que va en contra del diseño tan bueno y perfecto que el Señor ha planeado para nosotros. Entonces creo que la próxima vez que estemos estresados en un juego de mesa, que en el tráfico queramos insultar a alguien, que con nuestros hijos, nuestros esposos, queramos reaccionar de una forma impulsiva, con enojo, con frustración, debemos recordar que los cristianos ya no estamos dominados por esa respuesta natural que dice acá, que es la respuesta que domina a los incrédulos. Nosotros estamos dominados por esta nueva naturaleza que le pertenece a Cristo y que nos permite ser pacientes. Entonces, Pastor. No, solamente una cosa, y es con la que tú terminas, y es que Cristo es todo, es el todo de nuestra vida. Y cada vez que nosotros generamos, o sea, aún en la última parte que tú tocabas, en un mundo que vive con enfermedades que antes no eran tan comunes como el estrés, la angustia, el ser bipolares y todo esto, no es otra cosa que el apartarnos de Dios y dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Pero cuando yo coloco mi mirada en el Señor, simplemente es esperar y confiar. Volvemos a repetir, no estamos diciendo no trabaje o no haga las cosas necesarias, no, mañana toca levantarse y todo es normal, pero nunca pierda de vista ni su comunión con Dios ni su comunión con la palabra.
Totalmente de acuerdo. Si pudiese dar un último consejo también, dejemos de exponernos tantos de exponernos tanto al mundo y a su corriente. No, ¿por qué tanto Netflix y poca palabra? ¿Por qué tantas redes sociales y poca, no sé, exposición a podcasts que realmente me edifiquen, a predicaciones, que también hay muchas de sana doctrina, por supuesto, en internet? O sea, ¿por qué realmente conscientemente y decisivamente nos exponemos tanto al mundo, a su doctrina, a su mensaje, a esta costumbre o esto, habituarnos a la inmediatez en vez tal vez de exponernos a lo que el Señor quiere que nos expongamos? Entonces esperamos que haya sido edificación para ustedes tanto como realmente lo ha sido para nosotros, porque creo que en cada programa el Señor primero nos confronta a nosotros. Les agradecemos mucho por estar conectados, por haber estado conectados. Agradecemos sus comentarios. Los estaremos leyendo, no los leemos todos porque este tema estuvo muy extenso y si no alcanzamos a decir de pronto alcanzamos a decir todo. todo lo que teníamos preparado, pero hemos leído sus comentarios, de pronto por eso leímos solo las preguntas para responderlas, pero agradecemos mucho que estén conectados y los invitamos a que estén pendientes del próximo programa, que será el tercer jueves del mes de febrero. Adiós, iglesia. Chao, bendiciones. Hasta luego. Gracias.